pero también cómo nos toca a nosotros este tipo de elección, más allá de que la segunda vuelta va a ser el 30 de octubre. Hola, ¿cómo te va, Jorge? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. Bueno, análisis que yo hacía, por un lado sorpresa y por el otro lado derrota. Derrota de las encuestadoras, sorpresa por la diferencia, ¿no? Que aparentemente no es significativa para una segunda vuelta. No, sale en primer lugar, sale Lula, con una diferencia de 5 puntos respecto a Bolsonaro, Sí. que son más de 5 millones de votos. Lo que esto significa que claramente tiene mejores posibilidades que Bolsonaro para imponerse el próximo en la segunda vuelta, en el próximo balotaje. ¿Por qué? ¿Qué análisis haces en virtud de esto que estás diciendo? Por la diferencia que hay entre Lula y Bolsonaro de 5 puntos, que son casi 6 millones de votos. Sí. Está en primer lugar, claramente. Esto no significa que la tremenda sorpresa que ha dado Bolsonaro no haya energizado de manera extraordinaria a su base electoral, por un lado, y por el otro, lo que estas elecciones ya en la primera vuelta han demostrado es un completo control del bolsonarismo, de las dos cámaras del Congreso, por un lado, y por el otro, la existencia de una verdadera ola bolsonarista en todos los estados del centro, el oeste y el sur de Brasil, con candidatos de Bolsonaro en los estados del nordeste, que si bien todos han salido en segundo lugar, han realizado una elección muy notable. En estas condiciones se puede señalar que Bolsonaro tiene a su favor no solo la sorpresa que ha dado la diferencia con respecto a las encuestas, esta primera vuelta en las elecciones presidenciales brasileñas, sino que también cuenta con su favor estos resultados que ya son un hecho, de control del Senado, casi de 2/3 por un lado, y por el otro, esta presencia de esta ola de respaldo a Bolsonaro en los estados Jorge, del oeste, del centro y del sur de Brasil. ¿Y qué pasa con el resto de los candidatos que por supuesto recibirán muchos menos votos, pero para dónde se van a dirigir esos votantes? Bueno, hay una total ha habido una total polarización en estas elecciones de primera vuelta en Brasil. Prácticamente los terceros candidatos han perdido toda relevancia. En este sentido, el punto fundamental que hay que tomar en cuenta es no tanto lo que pueden estos candidatos aportar, varios de ellos van a sumarse a la candidatura, al respaldo de la candidatura de Lula, pero lo fundamental es qué pasa con los sectores del electorado brasileño que no han participado de estas elecciones, en primer lugar, y después que son este electorado de centro-derecha, que claramente es la mayoría de Brasil. Jorge, quiero preguntarte, ¿en qué peso tuvo en esta elección la gestión bastante criticada de la pandemia de parte de Bolsonaro? Y por otro lado, lo que dijo ayer fue muy fuerte, digo, para nosotros, ¿no? Dijo Bolsonaro, me preocupa mucho, en caso de que gane, o si ganaba Lula, terminar como Argentina, Venezuela y Nicaragua. Sí, esta es la posición que ha tenido Bolsonaro en toda la campaña electoral, en el sentido de que, como dijo ayer, el cambio, hay evidentemente un cambio, una necesidad de cambio en Brasil, que adjudicó fundamentalmente al alto costo de la vida y sobre todo de los alimentos, pero siempre subrayando su tesis básica de que el cambio puede ser para lo peor, y para lo peor para él es la izquierda brasileña, esto es Lula. Y lo que señaló en este sentido es que hay un antecedente directo, extremadamente crítico, de distintas elecciones por un signo de izquierda o centro-izquierda, entre las cuales adjudica esta situación también en la Argentina, que han girado hacia una peor situación que la que previa a las elecciones. ¿Cómo puede jugar en esta contienda para el 30 de octubre, Jorge, tanto Ciro Gómez como Simón? Bueno, Ciro Gómez, que las encuestas inicialmente daban con un 9% de intención de voto, sí, ha sacado menos del 3%, prácticamente ha desaparecido de la vida política. Eso significa que su partido
el Partido Democrático brasileño Sí. no se sume a la candidatura presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva para la segunda vuelta del 30 de octubre. Ajá. O sea que vos decís que los votos de Ciro Gómez irían para Bolsonaro. Pues son votos muy escasos, pero su partido es un partido histórico, tradicional de Brasil. Bueno, no es un dato menor, Jorge, el que está dando vos, porque ahí Cuando hay tan poca achicaría, diferencia. achicaría no. 2 puntos la Se va diferencia. acercando, de a no. poquito No, se va ciertamente. acercando. Por eso no hay que Ciertamente, subestimar. Claro. Ahora, Ciertamente, Jorge, ciertamente. concretamente... Ahora, al mismo tiempo hay que tomar en cuenta A ver. de que Bolsonaro tiene un amplio margen de acción, porque su candidato ha logrado imponerse en esta primera vuelta en el estado de San Pablo, Sí. que es el mayor estado brasileño, con 35 millones de habitantes, y que lo que esto significa es que ha habido una diferencia de 7 puntos en esta primera vuelta Ajá. ¿Y en el el Congreso? estado de San Pablo a favor del candidato de Bolsonaro, Tarcísio Freitas, frente a Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, el PT. O sea que la segunda Mientras vuelta, que- decís vos, la puede definir San Pablo. No, hay que sumarle a esto el estado de Minas Gerais. Ah, El estado de Minas Gerais tiene un potencial aliado de Bolsonaro que ha triunfado, ya es el nuevo gobernador, ha sido reelegido como gobernador del estado de Minas Gerais, que es Romeu Zema, y que hay que tomar en cuenta de que el estado de Minas Gerais es en realidad, en un sentido estricto, el segundo estado de la Unión, incluso por encima de Río. En el estado de Río de Janeiro, sí. el candidato que respalda a Bolsonaro ha triunfado significativamente, que es Castro, Claro. que ha logrado obtener 56% de los votos y Jorge. por lo tanto ya es el gobernador del estado de Río. Se han Jorge. puesto en suma Bolsonaro en Río, en San Pablo y en Minas Gerais, los 3 estados principales de Brasil. O sea que hay final abierto el 30 de octubre. Claro. Claro. No, ¿en qué El final traducción, es un Jorge? final abierto, es un final abierto, pero donde hay mejores posibilidades Peleado. debido a la diferencia de 5 puntos, que son 6 millones de votos, que ha obtenido Lula sobre Bolsonaro en esta primera vuelta. Jorge, ¿qué traducción tiene que las encuestas hayan medido tan mal? Estamos hablando de gente que le dio vergüenza su voto, de que fueron mal hechas, porque llama la atención que sea tan grande la Que brecha. son unos ladrones también, podemos ponerlo. Claro, si Bueno, fueron es mal una hechas o si diferencia la de- gente no se animaba a decir la verdad de quién iba a votar, porque también está el voto Es una vergüenza. diferencia de más de 10 puntos, pero claramente en las encuestas, y las que ha habido respecto a las encuestas que son de las 3 principales agencias brasileñas, no son agencias marginales, Claro. son las principales agencias de encuestas de Brasil las que se han equivocado. Cuando suele ocurrir que cuando hay un grado de equivocación tan masivo y tan extraordinario como el que ha ocurrido con las encuestas de Brasil, esto responde al hecho de que ninguna de ellas había advertido un fenómeno de extraordinaria importancia que estaba a la vista, pero que por distintos motivos, probablemente uno de ellos ha sido la tendencia anti-Bolsonaro que existe en toda la elite brasileña, lo que nos tomó de sorpresa el hecho de que, en definitiva, la ola bolsonarista, el electorado de Bolsonaro, el Sí. bolsonarismo en sí, es un fenómeno político que ha llegado para quedarse y que se ha revelado notablemente relevante en la historia política brasileña. Bien, Jorge, vamos a seguir de cerca todo esto, porque ahora el 30 de octubre, la segunda vuelta, seguramente te estaremos convocando para un análisis ya más pormenorizado de lo que va a ser las elecciones en Brasil. Gracias, ¿eh? Hasta luego, encantado.